Hubo un tiempo en que los personajes míticos estaban entre los hombres y se confundían con ellos. Era el tiempo de héroes como Ulises, Héctor o Aquiles, cuyas gestas épicas narró Homero en la Ilíada, dándoles fama eterna. Era el tiempo de una ciudad cuyo nombre basta para evocar el mito: Troya. Una ciudad que ha dado gloria a quien la redescubrió milenios más tarde. Y cerca de Troya, otra ciudad, Pérgamo, que tuvo una gran importancia en la creación de las formas artísticas que evocaron los hechos míticos. Los escritores de nuestros días que usan el ordenador para contar una historia recuerdan a veces con ternura la vieja máquina de escribir y la querida cuartilla. Pero quizás les cueste imaginar el esfuerzo y la emoción que sentía un escritor de la antigüedad, digamos de hace 2500 años, mientras redactaba sus valiosos manuscritos. Pero, ¿dónde los escribía? Posiblemente hayan pensado en el papiro egipcio, y no era así. El escritor de hace 2 milenios, comportándose como un buen profesional, atento a las novedades del sector, ya había sustituido el papiro por un soporte de nueva creación, que se difundió a finales del siglo III a.C. y que competía directamente con el papiro: el pergamino. Este soporte, llamado también carta pécora porque se elaboraba con piel de carnero, cabra o ternera, trabajada hasta que se convertía en una sutil membrana, tomó el nombre de su ciudad de origen: Pérgamo. En latín, Pergamum, del griego Pergamon, que significa fortaleza. La ciudad cerca de la actual Bérgama, en Turquía, se había convertido en el siglo III a.C. en un importante centro cultural dotado con una biblioteca que tenía más de 200.000 rollos de pergamino. En el siglo II a.C., y a causa del gran aprecio que por ella sentía Eumenes II, uno de los reyes más cultos de Pérgamo, la biblioteca entró en abierta competencia con la de Alejandría, en Egipto, hasta el punto que, tras el conocido incendio de esta última, en el año 41 a.C., Marco Antonio decidió resarcir a Cleopatra saqueando la destacada rival de la biblioteca alejandrina. Este es el motivo por el cual lo que estamos viendo es todo cuanto queda de la biblioteca de Pérgamo, un patrimonio de historia, filosofía y literatura que se ha perdido. ¿Cómo no imaginar, pues, al gran Homero que, tras escuchar las historias que la gente le contaba, las recogía, las reelaboraba y las contaba de nuevo, y que sin escribir ni una sola línea, creó una narrativa que los escritores de todos los tiempos han tomado como modelo y que aún hoy sigue siendo considerada por muchos la más eficaz para relatar una historia? Así pues, sin más preámbulos, vayamos a Troya, la ciudad cantada en la Ilíada y escenario de uno de los asedios más famosos de la historia, que se prolongó durante 10 largos años. Y fue precisamente la Ilíada la que creó el mito que, con el paso de los siglos, despertó el interés de los arqueólogos, siempre en busca de la realidad a través de la leyenda. La Tróade, la región que toma el nombre de la ciudad, limita con la Misia, es decir, la región de Pérgamo. Desde aquí salimos en busca de la ciudad de Príamo, aunque no será fácil determinar la situación exacta de Troya. Por ello, seguiremos al personaje cuyo nombre está estrechamente vinculado al descubrimiento de la ciudad: Heinrich Schliemann. Alemán, nacido en 1822, no era un arqueólogo profesional, sino tan solo un apasionado que perseguía un sueño juvenil: encontrar el tesoro de Príamo, rey de Troya. Y la guía para su búsqueda fue, precisamente, la Ilíada de Homero. En aquel tiempo, muchos estudiosos creían que Troya se encontraba en la colina Burnavashi, al sur de la llanura del río Escamandro. El aprendiz de arqueólogo se dirigió a aquel lugar con la intención de verificar escrupulosamente la existencia de todo cuanto Homero menciona. Lo primero que Schliemann buscó fueron las 2 famosas fuentes que Homero describe así. Y llegaron a las 2 hermosas fuentes. Brotan aquí los manantiales del vertiginoso Escamandro. Del uno mana agua caliente y a su alrededor asciende el humo como lo hace del fuego. Del otro, incluso en verano, el agua mana fría como el granizo o el hielo o como la gélida nieve.
Pero los números no cuadraban. En Burnabashi hay 34 fuentes y todas de agua fría. Además, la colina está al menos a 3 horas de la costa, y según Homero, los aqueos que asediaban Troya iban y venían de las naves de la ciudad varias veces al día. Por último, en el poema, el invulnerable héroe Aquiles persigue a Héctor, uno de los defensores de la ciudad, rodeando 3 veces la fortaleza de Príamo. Pero la configuración del lugar excluye que tal cosa pudiera haber ocurrido. Con datos como estos, Schliemann, que siempre creyó que la Ilíada se basaba en hechos reales, se convenció de que Troya estaba en otro lugar. Cuando, acompañado por Frank Calvert, hermano del cónsul de los Estados Unidos en Çanakkale, llegó a la colina de Hisarlik, que en turco significa fortaleza, Schliemann decidió, guiado por su instinto, iniciar allí las excavaciones. Porque cuando se persigue un sueño, lo que cuenta por encima de todo es el instinto. De modo que, tal como dice el propio Schliemann, tan pronto se pone el pie en la llanura de Troya, la vista queda cautivada por la hermosa colina de Hisarlik, que parece destinada por la naturaleza a dar cobijo a una gran ciudad con su ciudadela. De hecho, esta posición, si estuviera bien fortificada, dominaría toda la llanura de Troya, y en toda la región no hay otro lugar que pueda compararse a este. Corría el 1871 y los resultados le dieron la razón. Pero el auténtico golpe de efecto se produjo el 14 de junio de 1873, un día antes del previsto para finalizar los trabajos, cuando, entre los escombros, descubrió lo que erróneamente creyó que era el legendario tesoro de Príamo. Alejó a los trabajadores con una excusa, llamó a su mujer y con manos temblorosas le colocó en el cuello un collar que 3000 años atrás pudiera haber lucido Helena. Las excavaciones posteriores, que tras algunos años dirigió un colaborador suyo, Wilhelm Dorfel, identificarían hasta 9 estratos superpuestos, que corresponden a otras tantas ciudades. Se considera que la Troya de Homero es la del 7º estrato contando desde abajo, mientras que el tesoro se encontró en un estrato más profundo. Este error levantó duras críticas de los arqueólogos profesionales de la época contra Schliemann. El mito de la ciudad guió el instinto de su descubridor, y si bien en la actualidad ni siquiera es seguro que ese 7º estrato corresponda a Troya, lo cierto es que Schliemann descubrió una ciudad que no tiene nada de legendario, y que por fechas y acontecimientos puede ser la descrita por Homero. De hecho, la ciudad del 7º nivel fue incendiada, arrasada, y tanto los objetos como las ruinas pertenecen a una civilización similar a la que conocieron los héroes de la Ilíada. Probablemente, la guerra de Troya es la transfiguración poética de un conflicto económico derivado de la posición de la ciudad en el estrecho de los Dardanelos, en un punto estratégico para el comercio y la consiguiente exigencia de un arancel. El largo asedio es perfectamente posible en una guerra como las de aquellos tiempos. Pero el mito tiene amplias ramificaciones, y otras leyendas se relacionan con la de la Troya homérica hasta llegar casi a probar la veracidad de la gesta de sus héroes, como sucede, por ejemplo, en el caso del caballo de madera del astuto Ulises. Poseidón era el dios de los terremotos, y la ciudad del 7º nivel fue construida sobre otra destruida por un terremoto. Pero también era el protector de los caballos, de los que a menudo tomaba el aspecto. En tiempos de la guerra, Troya era conocida como la ciudad de los hermosos caballos, porque parece que fueron precisamente sus habitantes quienes introdujeron estos animales en Asia Menor. ¿Fue la asociación del dios y los caballos, junto con el amor de los troyanos por estos nobles animales, lo que inspiró la estratagema del rey de Ítaca? Es mejor no buscar la respuesta, pero la leyenda es inexorable y a menudo se forma a partir de las cosas más fútiles. Entre los que asediaban Troya estaba Palamedes, a quien se ha atribuido la invención de la balanza, de los sistemas de medición y de muchas otras cosas, entre las que puede mencionarse el juego de dados, sin duda para combatir el aburrimiento del asedio. ¿Verdad? ¿Leyenda? Lo cierto es que en estas tierras no se ha perdido la costumbre de jugar, sino que por el contrario se ha desarrollado, tal como prueban los numerosos juegos de mesa que los turcos adoran y practican con asiduidad. Pero hablemos nuevamente de cosas materiales e intentemos imaginar parte de la historia de la ciudad a partir de los restos de sus estratos arqueológicos. Los 3 más profundos se remontan a la primera edad del bronce y van desde el año 3000 al 2050 a.C. La ciudad, que se cree fue fundada por un oriundo de Tracia, Dárdano, desarrolló en esta fase un modelo de casa denominado megaron. El megaron, típico de la civilización griega, está constituido por una gran sala rectangular precedida por un vestíbulo abierto.
Las casas están adosadas unas a otras, formando una estructura ordenada que también se observa en otras ciudades de aquellos tiempos. La localización de piezas de cerámica hechas a mano en el primer estrato y de otras hechas al torno en los estratos más elevados indica que aquí se sucedieron conquistas y asentamientos de gentes de distintas civilizaciones, cada vez más evolucionadas. La misma tesis es válida para los estratos cuarto y quinto, en los que se encuentran viviendas de planta regular, pero en cambio no hay los muros de protección presentes en los estratos anteriores. Un gran recinto amurallado aparece en el sexto estrato hacia el año 1800 a.C., a finales del Bronce Medio. Las casas adoptan una planta trapezoidal con uno de los lados paralelos más corto que el otro. El lado corto está orientado hacia la Acrópolis y el más largo hacia el exterior, lo que da forma de abanico a la ciudad. A este periodo corresponde la cerámica miniana, una cerámica monocroma típica de Anatolia, que indica la presencia de una nueva cultura. De hecho, la ciudad estaba habitada por pueblos de origen indoeuropeo que tras un terremoto dieron origen a la ciudad del séptimo estrato, cantada por Homero y destruida en el transcurso de los sucesos antes narrados. Esta ciudad concluyó su existencia alrededor del 1100 a.C., a finales de la Edad del Bronce. Pero pasados 4 siglos, algunos colonos griegos le devolvieron la vida y fundaron Ilión. El principal atractivo de esta ciudad era el templo de Atenea, construido en estilo dórico como su homónimo de la vecina Pérgamo, a la cual Ilión estaba sometida en este periodo, y con la que compartía experiencias artísticas fruto de la cultura helenística que les era común. Entre los logros culturales destacan la redacción de los poemas de Homero, tal como algunos indicios parecen demostrar, y la representación de los héroes homéricos en la cerámica y las esculturas. De ese modo, la representación del mito se prolongaba en la literatura y en el arte. En el siglo I a.C., Julio César hizo reconstruir la ciudad, bautizándola con el nombre de Ilium Novum, es decir, Nueva Ilión, y una vez más reapareció el mito. A César le gustaba contar que su familia descendía de Julo, hijo de Eneas, quien con otros supervivientes de Troya había desembarcado en la desembocadura del Tíber para dar vida a la gens Julia y a las principales familias romanas. En tiempos de Julio César, otro poeta, esta vez el romano Virgilio, contó la historia del hijo de Príamo. A sus contemporáneos les pareció plausible la historia porque en aquellos tiempos la Ilíada era muy conocida y la historia de Eneas corría de boca en boca. Para César, la reconstrucción fue también un símbolo de revancha, ya que se interpretaba como el regreso de los descendientes de Eneas a su tierra de origen. Sin embargo, Troya no recuperó su papel hegemónico. En tiempos de los romanos fue sobre todo un lugar de peregrinación. Su declive coincidió con el máximo esplendor de Pérgamo, ciudad que había asumido la capitalidad de la región. Los restos de esta ciudad, nos referimos a los que allí han permanecido, no hacen justicia a la belleza y al arte que muchos artistas crearon en su recinto. Por desgracia, a menudo será preciso recurrir a la fantasía porque poco ha quedado de sus majestuosos edificios. Y ello a pesar del cuidado con que se realizaron las excavaciones, dirigidas primero por Karl Humann y después por Wilhelm Dörpfel, el mismo que había aclarado muchas de las dudas planteadas por Schliemann sobre Troya. Pero hay algo más que relaciona ambas ciudades. Hay 2 leyendas sobre la fundación de Pérgamo. Una indica que el fundador fue precisamente Pérgamo, nieto de Aquiles, quien además dio nombre a la ciudad. Otra cuenta que fue Téléfo, hijo de Heracles, cuyo mito está estrechamente unido al asedio de Troya. Pero sea cual sea el origen de Pérgamo y de sus primeros habitantes, lo cierto es que su auténtica gloria va unida a la dinastía de los Atálidas, descendientes de los macedonios, quienes en los siglos III y II a.C. convirtieron la ciudad en uno de los focos de cultura griega más importantes de Asia Menor. Su espléndida Acrópolis corresponde precisamente a este periodo. La ciudad está constituida por terrazas escalonadas, excavadas en las laderas de una colina siguiendo un sistema que ya se había experimentado con éxito en Priene. En el nivel más alto se encuentra el Trajaneo, quizás originariamente un templo dedicado a Zeus, sobre el cual el emperador Adriano hizo erigir otro templo dedicado a su predecesor, Trajano, tal como era costumbre entre los romanos.
Un poco más abajo, cerca de la biblioteca, se encuentra el templo de Atenea Polias, protectora de la ciudad. El orden dórico, poco frecuente en Asia Menor, se debe tal vez al deseo de Filetero, rey de Pérgamo hacia el año 290 a.C., de levantar un nuevo Partenón en la ciudad que quería convertir en la Atenas de Anatolia. El deseo de glorificación del monarca se ponía de manifiesto en las estatuas que rodeaban el templo y que representaban los triunfos militares de las tropas de Pérgamo sobre los invasores gálatas. En estas estatuas es evidente la estructura piramidal típica del arte pergameno. La exaltación militar también estaba presente en otros edificios, como el Herón, dedicado a honrar a los soberanos del pasado. Y aquí, ante nosotros, se levantaba la obra más célebre del arte helenístico, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, el Gran Altar. Se encontraba en una de las terrazas sobre las que se extendía la fortaleza, más abajo que el templo de Atenea, diosa protectora de la ciudad. Hoy podemos admirarlo, recompuesto tras un largo y laborioso trabajo, en el Museo de Pérgamo, de Berlín, donde los fragmentos originales se han combinado con fieles reproducciones. Recientes descubrimientos han demostrado que el altar no se inició tal como se creía en el año 183 a.C., sino que el escultor de la corte, Filomaco, no recibió el encargo del rey Eumenes II hasta el año 166 para perpetuar el recuerdo de la victoriosa batalla sobre los gálatas. No crean que el artista lo hizo todo solo. Él lo proyectó y luego, para esculpirlo, contó con la ayuda de sus hábiles discípulos. El tema es mitológico, pero su significado va mucho más allá. La fascinación de esta magnífica obra reside en las formas artísticas creadas por los ciudadanos de Pérgamo para identificarse con ellas, como confirmación de su forma de entender el arte, el mito y la realidad. En la gigantomaquia del gran friso en alto relieve que recorre los 120 metros del podio, los gigantes representan a los gálatas, el mal que ha de ser derrotado. En el friso aparece el monte Olimpo asediado por los gigantes, personificación de las fuerzas subterráneas. Los dioses llegan procedentes de sus elementos, el cielo, el mar, la luz. Junto a ellos, Heracles y numerosos semidioses. La unión de aspectos humanos y divinos evoca el papel de los atálidas, el bien que obtendrá la victoria. Decididos defensores de la civilización helénica contra la emergente barbarie, su victoria será la de la luz sobre las tinieblas. Las imágenes en relieve, cargadas de un violento realismo, se lanzan hacia el observador con una consistencia que en escasas ocasiones ha logrado ser tan material y agresiva. En lo alto de las escaleras que conducen hasta el altar propiamente dicho, se encuentra en el interior un segundo friso que representa la vida de Telefo, desde su legendario nacimiento hasta la fundación de la ciudad. En esta ocasión el relato se desarrolla con un flujo narrativo continuo que anticipa el relieve histórico romano. Para recuperar el aliento tras tantas emociones, nos relajaremos en el teatro, uno de los más bellos de su época. Junto a él se encuentra el templo de Dioniso. Su proximidad se debe a que las representaciones teatrales tenían lugar normalmente durante las celebraciones dedicadas a esta divinidad. Descendamos ahora hasta la llamada Ciudad Media, donde encontraremos un sitio ideal para descansar. En pocos metros cuadrados se agrupan numerosos templos para el cuidado del espíritu y 3 gimnasios para el cuidado del cuerpo destinados a 3 distintas edades: niños, adolescentes y jóvenes. Al llegar a la llanura, nos hallamos por fin en la Pérgamo romana. El dominio de la ciudad pasó a los romanos gracias al testamento de Atalo III, el cual, al no tener herederos, decidió que tras su muerte ocurrida en el año 133 a.C., la ciudad fuera entregada a quienes estaban levantando un imperio nunca visto hasta entonces. Los romanos construyeron de inmediato, tal como era su costumbre, todo aquello que podía hacerlo sentir como en casa, es decir, un teatro, un anfiteatro, un estadio.
Hay incluso un gran edificio, denominado Aula Roja, dedicado al parecer al culto de divinidades egipcias como Isis y Serapis. En aquella época, muchos mercaderes egipcios visitaban las grandes ciudades de Asia Menor. Proporcionarles un lugar donde orar significaba ofrecerles un servicio que les animaría a volver y traer nuevos negocios. Sin embargo, el máximo ejemplo de la grandiosidad romana es el Asclepieion, el templo de Asclepio, dios de la medicina. Si bien ya existía anteriormente, los romanos le dieron un aspecto majestuoso y lo convirtieron en el principal centro curativo de la época, sobre todo en el siglo II a.C., cuando Galeno, el más famoso de los médicos griegos, ejercía en él. Se accede al templo a través de una hermosa avenida rodeada de columnas, llamada Via Tecta, es decir, cubierta, porque parece ser que estaba en parte dotada de una techumbre. Las virtudes curativas de este centro, como las de otros centros análogos, se atribuían a las fuentes sagradas sobre las que estaba construido. El acceso a la principal fuente curativa tenía lugar a través de un largo corredor subterráneo, concebido con un extraño gusto teatral. Pero junto al agua, utilizada para la inmersión y para beber, surgieron con gran ímpetu otros sistemas alternativos, como los ungüentos o la denominada incubación. Esta consistía en hacer dormir al enfermo en el templo y luego pedirle que contara sus sueños a los sacerdotes, los cuales extraían de ellos la cura adecuada. Eran auténticos predecesores de los médicos psicosomáticos. Así pues, parece que la interpretación de los sueños no nació en 1919, con permiso del señor Freud. Tras un período mediocre, los romanos, acostumbrados a conquistar y a dominar civilizaciones enteras, sufrieron precisamente aquí el mismo destino que sus víctimas. En efecto, fueron suplantados por los bizantinos y Pérgamo quedó parcialmente sepultada por la ciudad turca de Bérgama, quizás no tan grandiosa, pero tan vital como su predecesora. Sobre estas imágenes, que concluyen de manera singular una serie de acontecimientos gloriosos y legendarios, no podemos hacer otra cosa que dar las gracias a Homero por su poema épico y confiar en que el mito vuelva a ser representado y explicado, tal como modestamente hemos hecho nosotros, con nuevas formas artísticas, para disfrute de aquellos a quienes no les gusta encontrar límites precisos entre la realidad y la leyenda. Y ahora nos parece obligado ceder la palabra al sumo poeta. Canta, oh diosa, la cólera funesta del pelida Aquiles, cólera que causó infinitos males a los aqueos y que precipitó en el orco numerosas almas de valientes héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumpliendo así la voluntad de Zeus, desde que una áspera disputa separó al Atrida, rey de hombres, y al divino Aquiles. Excavaciones, dirigidas primero por Carl Humann y después por Wilhelm Dörpfel, el mismo que había aclarado muchas de las dudas planteadas por Schliemann sobre Troya. Pero hay algo más que relaciona ambas ciudades. Hay dos leyendas sobre la fundación de Pérgamo.
Una indica que el fundador fue precisamente Pérgamo, nieto de Aquiles, quien además dio nombre a la ciudad. Otra cuenta que fue Télefo, hijo de Heracles, cuyo mito está estrechamente unido al asedio de Troya. Pero sea cual sea el origen de Pérgamo y de sus primeros habitantes, lo cierto es que su auténtica gloria va unida a la dinastía de los atálidas, descendientes de los macedonios, quienes en los siglos 3 y 2 a.C. convirtieron la ciudad en uno de los focos de cultura griega más importantes de Asia Menor. Su espléndida acrópolis corresponde precisamente a este periodo. La ciudad está constituida por terrazas escalonadas, excavadas en las laderas de una colina siguiendo un sistema que ya se había experimentado con éxito en Priene. En el nivel más alto se encuentra el Trajaneo, quizás originariamente un templo dedicado a Zeus, sobre el cual el emperador Adriano hizo erigir otro templo dedicado a su predecesor, Trajano, tal como era costumbre entre los romanos. Un poco más abajo, cerca de la biblioteca, se encuentra el templo de Atenea Polias, protectora de la ciudad. El orden dórico, poco frecuente en Asia Menor, se debe tal vez al deseo de Filetero, rey de Pérgamo hacia el año 290 a.C., de levantar un nuevo Partenón en la ciudad que quería convertir en la Atenas de Anatolia. El deseo de glorificación del monarca se ponía de manifiesto en las estatuas que rodeaban el templo y que representaban los triunfos militares de las tropas de Pérgamo sobre los invasores gálatas. En estas estatuas es evidente la estructura piramidal típica del arte pergameno. La exaltación militar también estaba presente en otros edificios, como el Herón, dedicado a honrar a los soberanos del pasado. Y aquí, ante nosotros, se levantaba la obra más célebre del arte helenístico, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, el Gran Altar. Se encontraba en una de las terrazas sobre las que se extendía la fortaleza, más abajo que el templo de Atenea, diosa protectora de la ciudad. Hoy podemos admirarlo, recompuesto tras un largo y laborioso trabajo, en el Museo de Pérgamo, de Berlín, donde los fragmentos originales se han combinado con fieles reproducciones. Recientes descubrimientos han demostrado que el altar no se inició tal como se creía en el año 183 a.C., sino que el escultor de la corte, Filomaco, no recibió el encargo de Alcido, no hacen justicia a la belleza y al arte que muchos artistas crearon en su recinto. Por desgracia, a menudo será preciso recurrir a la fantasía porque poco ha quedado de sus majestuosos edificios. Y ello a pesar del cuidado con que se realizaron las excavaciones, dirigidas primero por Karl Humann y después por Wilhelm Dörpfel, el mismo que había aclarado muchas de las dudas planteadas por Schliemann sobre Troya. Pero hay algo más que relaciona ambas ciudades. Hay dos leyendas sobre la fundación de Pérgamo. Una indica que el fundador fue precisamente Pérgamo, nieto de Aquiles, quien además dio nombre a la ciudad. Otra cuenta que fue Télefo, hijo de Heracles, cuyo mito está estrechamente unido al asedio de Troya. Pero sea cual sea el origen de Pérgamo y de sus primeros habitantes, lo cierto es que su auténtica gloria va unida a la dinastía de los atálidas, descendientes de los macedonios, quienes en los siglos 3 y 2 a.C. convirtieron la ciudad en uno de los focos de cultura griega más importantes de Asia Menor. Su espléndida acrópolis corresponde precisamente a este periodo. La ciudad está constituida por terrazas escalonadas, excavadas en las laderas de una colina siguiendo un sistema que ya se había experimentado con éxito en Priene. En el nivel más alto se encuentra el Trajaneo, quizás originariamente un templo dedicado a Zeus, sobre el cual el emperador Adriano hizo erigir otro templo dedicado a su predecesor, Trajano, tal como era costumbre entre los romanos. Un poco más abajo, cerca de la biblioteca, se encuentra el templo de Atenea Polias, protectora de la ciudad. El orden dórico, poco frecuente en Asia Menor, se debe tal vez al deseo de Filetero, rey de Pérgamo hacia el año 290 a.C., de levantar un nuevo Partenón en la ciudad que quería convertir en la Atenas de Anatolia.
El deseo de glorificación del monarca se ponía de manifiesto en las estatuas que rodeaban el templo y que representaban los triunfos militares de las tropas de Pérgamo sobre los invasores gálatas. En estas estatuas es evidente la estructura piramidal típica del arte pergameno. La exaltación militar también estaba presente en otros edificios, como el Herón, dedicado a honrar a los soberanos del pasado. Y aquí, ante nosotros, se levantaba la obra más célebre del arte helenístico, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, el Gran Altar. Se encontraba en una de las terrazas sobre las que se extendía la fortaleza, más abajo que el templo de Atenea, diosa protectora de la ciudad. Hoy podemos admirarlo, recompuesto tras un largo y laborioso trabajo, en el Museo de Pérgamo, de Berlín, donde los fragmentos originales se han combinado con fieles reproducciones. Los caballos, de los que a menudo tomaba el aspecto. En tiempos de la guerra, Troya era conocida como la ciudad de los hermosos caballos, porque parece que fueron precisamente sus habitantes quienes introdujeron estos animales en Asia Menor. ¿Fue la asociación del dios y los caballos, junto con el amor de los troyanos por estos nobles animales, lo que inspiró la estratagema del rey de Ítaca? Es mejor no buscar la respuesta, pero la leyenda es inexorable y a menudo se forma a partir de las cosas más fútiles. Entre los que asediaban Troya estaba Palamedes, a quien se ha atribuido la invención de la balanza, de los sistemas de medición y de muchas otras cosas, entre las que puede mencionarse el juego de dados, sin duda para combatir el aburrimiento del asedio. ¿Verdad? ¿Leyenda? Lo cierto es que en estas tierras no se ha perdido la costumbre de jugar, sino que por el contrario se ha desarrollado, tal como prueban los numerosos juegos de mesa que los turcos adoran y practican con asiduidad. Pero hablemos nuevamente de cosas materiales e intentemos imaginar parte de la historia de la ciudad a partir de los restos de sus estratos arqueológicos. Los tres más profundos se remontan a la primera edad del bronce y van desde el año 3000 al 2050 a.C. La ciudad, que se cree fue fundada por un oriundo de Tracia, Dárdano, desarrolló en esta fase un modelo de casa denominado megaron. El megaron, típico de la civilización griega, está constituido por una gran sala rectangular precedida por un vestíbulo abierto. Las casas están adosadas unas a otras, formando una estructura ordenada que también se observa en otras ciudades de aquellos tiempos. La localización de piezas de cerámica hechas a mano en el primer estrato y de otras hechas al torno en los estratos más elevados indica que aquí se sucedieron conquistas y asentamientos de gentes de distintas civilizaciones, cada vez más evolucionadas. La misma tesis es válida para los estratos cuarto y quinto, en los que se encuentran viviendas de planta regular, pero en cambio no hay los muros de protección presentes en los estratos anteriores. Un gran recinto amurallado aparece en el sexto estrato hacia el año 1800 a.C., a finales del Bronce Medio. Las casas adoptan una planta trapezoidal con uno de los lados paralelos más corto que el otro. El lado corto está orientado hacia la Acrópolis y el más largo hacia el exterior, lo que da forma de abanico a la ciudad. A este periodo corresponde la cerámica miniana, una cerámica monocroma típica de Anatolia, que indica la presencia de una nueva cultura. De hecho, la ciudad estaba habitada por pueblos de origen indoeuropeo que tras un terremoto dieron origen a la ciudad del séptimo estrato, cantada por Homero y destruida en el transcurso de los sucesos antes narrados. Esta ciudad concluyó su existencia alrededor del 1100 a.C., a finales de la Edad del Bronce. Pero pasados 4 siglos, algunos colonos griegos le devolvieron la vida y fundaron Ilión. El principal atractivo de esta ciudad era el templo de Atenea, construido en estilo dórico como su homónimo de la vecina Pérgamo, a la cual corría el 1871 y los resultados le dieron la razón. Pero el auténtico golpe de efecto se produjo el 14 de junio de 1873, un día antes del previsto para finalizar los trabajos, cuando, entre los escombros, descubrió lo que erróneamente creyó que era el legendario tesoro de Príamo. Alejó a los trabajadores con una excusa, llamó a su mujer y con manos temblorosas le colocó en el cuello un collar que 3000 años atrás pudiera haber lucido Helena. Las excavaciones posteriores, que tras algunos años dirigió un colaborador suyo, Wilhelm Dorfel, identificarían hasta 9 estratos superpuestos, que corresponden a otras tantas ciudades. Se considera que la Troya de Homero es la del séptimo estrato contando desde abajo, mientras que el tesoro se encontró en un estrato más profundo. Este error levantó duras críticas de los arqueólogos profesionales de la época contra Schliemann. El mito de la ciudad guió el instinto de su descubridor,
Y si bien en la actualidad ni siquiera es seguro que ese séptimo estrato corresponda a Troya, lo cierto es que Schliemann descubrió una ciudad que no tiene nada de legendario, y que por fechas y acontecimientos puede ser la descrita por Homero. De hecho, la ciudad del séptimo nivel fue incendiada, arrasada, y tanto los objetos como las ruinas pertenecen a una civilización similar a la que conocieron los héroes de la Ilíada. Probablemente, la guerra de Troya es la transfiguración poética de un conflicto económico derivado de la posición de la ciudad en el estrecho de los Dardanelos, en un punto estratégico para el comercio y la consiguiente exigencia de un arancel. El largo asedio es perfectamente posible en una guerra como las de aquellos tiempos. Pero el mito tiene amplias ramificaciones, y otras leyendas se relacionan con la de la Troya homérica hasta llegar casi a probar la veracidad de la gesta de sus héroes, como sucede, por ejemplo, en el caso del caballo de madera del astuto Ulises. Poseidón era el dios de los terremotos, y la ciudad del séptimo nivel fue construida sobre otra destruida por un terremoto. Pero también era el protector de los caballos, de los que a menudo tomaba el aspecto. En tiempos de la guerra, Troya era conocida como la ciudad de los hermosos caballos, porque parece que fueron precisamente sus habitantes quienes introdujeron estos animales en Asia Menor. ¿Fue la asociación del dios y los caballos, junto con el amor de los troyanos por estos nobles animales, lo que inspiró la estratagema del rey de Ítaca? Es mejor no buscar la respuesta, pero la leyenda es inexorable y a menudo se forma a partir de las cosas más fútiles. Entre los que asediaban Troya estaba Palamedes, a quien se ha atribuido la invención de la balanza, de los sistemas de medición y de muchas otras cosas, entre las que puede mencionarse el juego de dados, sin duda para combatir el aburrimiento del asedio. ¿Verdad? ¿Leyenda? Lo cierto es que en estas tierras no se ha perdido la costumbre de jugar, sino que por el contrario se ha desatado, todos los tiempos han tomado como modelo y que aún hoy sigue siendo considerada por muchos la más eficaz para relatar una historia. Así pues, sin más preámbulos, vayamos a Troya, la ciudad cantada en la Ilíada y escenario de uno de los asedios más famosos de la historia, que se prolongó durante 10 largos años. Y fue precisamente la Ilíada la que creó el mito que, con el paso de los siglos, despertó el interés de los arqueólogos, siempre en busca de la realidad a través de la leyenda. La Tróade, la región que toma el nombre de la ciudad, limita con la Misia, es decir, la región de Pérgamo. Desde aquí salimos en busca de la ciudad de Príamo, aunque no será fácil determinar la situación exacta de Troya. Por ello, seguiremos al personaje cuyo nombre está estrechamente vinculado al descubrimiento de la ciudad, Heinrich Schliemann. Alemán, nacido en 1822, no era un arqueólogo profesional, sino tan solo un apasionado que perseguía un sueño juvenil: encontrar el tesoro de Príamo, rey de Troya. Y la guía para su búsqueda fue, precisamente, la Ilíada de Homero. En aquel tiempo, muchos estudiosos creían que Troya se encontraba en la colina Burnavashi, al sur de la llanura del río Escamandro. El aprendiz de arqueólogo se dirigió a aquel lugar con la intención de verificar escrupulosamente la existencia de todo cuanto Homero menciona. Lo primero que Schliemann buscó fueron las dos famosas fuentes que Homero describe así. Y llegaron a las dos hermosas fuentes. Brotan aquí los manantiales del vertiginoso Escamandro. Del uno mana agua caliente y a su alrededor asciende el humo como lo hace del fuego. Del otro, incluso en verano, el agua mana fría como el granizo o el hielo o como la gélida nieve. Pero los números no cuadraban. En Burnavashi hay 34 fuentes y todas de agua fría. Además, la colina está al menos a 3 horas de la costa, y según Homero, los aqueos que asediaban Troya iban y venían de las naves de la ciudad varias veces al día. Por último, en el poema, el invulnerable héroe Aquiles persigue a Héctor, uno de los defensores de la ciudad, rodeando 3 veces la fortaleza de Príamo. Pero la configuración del lugar excluye que tal cosa pudiera haber ocurrido. Con datos como estos, Schliemann, que siempre creyó que la Ilíada se basaba en hechos reales, se convenció de que Troya estaba en otro lugar. Cuando, acompañado por Frank Calvert, hermano del cónsul de los Estados Unidos en Çanakkale, llegó a la colina de Hisarlik, que en turco significa fortaleza, Schliemann decidió, guiado por su instinto, iniciar allí las excavaciones. Porque cuando se persigue un sueño, lo que cuenta por encima de todo es el instinto. De modo que, tal como dice el propio Schliemann,
Tan pronto se pone el pie en la llanura de Troya, la vista queda cautivada por la hermosa colina de Isarli. La exaltación militar también estaba presente en otros edificios, como el Herón, dedicado a honrar a los soberanos del pasado. Y aquí, ante nosotros, se levantaba la obra más célebre del arte helenístico, considerada una de las maravillas del mundo antiguo, el Gran Altar. Se encontraba en una de las terrazas sobre las que se extendía la fortaleza, más abajo que el templo de Atenea, diosa protectora de la ciudad. Hoy podemos admirarlo, recompuesto tras un largo y laborioso trabajo, en el Museo de Pérgamo, de Berlín, donde los fragmentos originales se han combinado con fieles reproducciones. Recientes descubrimientos han demostrado que el altar no se inició tal como se creía en el año 183 a.C., sino que el escultor de la corte, Filomaco, no recibió el encargo del rey Eumenes II hasta el año 166 para perpetuar el recuerdo de la victoriosa batalla sobre los Gálatas. No crean que el artista lo hizo todo solo. Él lo proyectó y luego, para esculpirlo, contó con la ayuda de sus hábiles discípulos. El tema es mitológico, pero su significado va mucho más allá. La fascinación de esta magnífica obra reside en las formas artísticas creadas por los ciudadanos de Pérgamo para identificarse con ellas, como confirmación de su forma de entender el arte, el mito y la realidad. En la gigantomaquia del gran friso en alto relieve que recorre los 120 metros del podio, los gigantes representan a los Gálatas, el mal que ha de ser derrotado. En el friso aparece el monte Olimpo asediado por los gigantes, personificación de las fuerzas subterráneas. Los dioses llegan procedentes de sus elementos, el cielo, el mar, la luz. Junto a ellos, Heracles y numerosos semidioses. La unión de aspectos humanos y divinos evoca el papel de los atálidas, el bien que obtendrá la victoria. Decididos defensores de la civilización helénica contra la emergente barbarie, su victoria será la de la luz sobre las tinieblas. Las imágenes en relieve, cargadas de un violento realismo, se lanzan hacia el observador con una consistencia que en escasas ocasiones ha logrado ser tan material y agresiva. En lo alto de las escaleras que conducen hasta el altar propiamente dicho, se encuentra en el interior un segundo friso que representa la vida de Telefo, desde su legendario nacimiento hasta la fundación de la ciudad. En esta ocasión el relato se desarrolla con un flujo narrativo continuo que anticipa el relieve histórico romano. Para recuperar el aliento tras tantas emociones, nos relajaremos en el teatro, uno de los más bellos de su época. Junto a él se encuentra el templo de Dioniso. Su proximidad se debe a que las representaciones teatrales tenían lugar normalmente durante las celebraciones